Bueno, hoy estamos en Todo se sabe con el congresista Héctor Valer y Hernando Guerra García de Fuerza Popular y de Perú Democrático. Muy buenas noches ante todos, gracias por acompañarnos. Quería empezar no tanto con los temas del Ejecutivo, vamos a hablar de eso evidentemente, pero la noticia estuvo apuntando justamente a la Comisión de Constitución porque hoy se veía este mencionado proyecto de adelanto de elecciones que presentó, entiendo, la congresista Susel Paredes y Digna Calle. Dio la impresión, después de escuchar varias participaciones, que había cierto consenso en los parlamentarios de que no era el camino más adecuado el adelanto de elecciones. Digamos, ¿lo ven viable desde algún punto de vista? Sé que usted es el presidente de la comisión, pero ¿puede emitir alguna opinión al respecto de lo que ha escuchado y lo que ha visto? Sí, a ver, el debate, lo primero que quiero decir es que el debate ha comenzado en la primera sesión que hemos tenido, ¿no? Porque algunos dijeron en la prensa que García no quiere ponerlo, siempre lucubran. En la primera sesión expuso Digna Calle. También invitamos a Susel Paredes, ella estaba de viaje, regresó de su viaje y ha expuesto. Luego hemos iniciado el debate, que ha sido un debate largo, con varias posiciones. Yo no voy a dar mi posición inicialmente porque quiero terminar de escuchar y me parece que lo cortés cuando uno preside una comisión con un tema así importante es primero dejar que esto suceda. Igual lo voy a hacer. Yo tengo la impresión de lo que hemos visto hoy día en que habían no objeciones a que esto se trate y se pueda discutir, sino que habían vacíos en torno a las dos propuestas, que han sido propuestas, yo esperé que más sustentadas desde el punto de vista constitucional. Es decir, se basan en la impopularidad tanto del gobierno como del Congreso, ¿no? Entonces había congresistas que decían, usted está poniendo en una misma bolsa las dos impopularidades, cuando en realidad todo esto ha comenzado con la imposibilidad de vacar a Castillo. Hay posiciones interesantes que nos llevan a pensar en que esto es convertir a nuestro país en un régimen parlamentarista y no presidencialista, que es acortar. También posiciones interesantes que nos hacen pensar que tenemos que tener una salida. Yo creo que de no darse una vacancia, sí tenemos que ir caminando hacia una salida que pueda contemplar, por ejemplo, un adelanto de elecciones. Porque a ver, entiendo que no ha sentado oposición y la pelota va para el congresista Valer. También, justamente, hablar de una crisis política no parte de entender que el problema en este momento es toda la clase política, no solo el presidente de la República. Y yo entiendo que no tiene que ver con un tema de popularidad, pero valgan verdades, el Congreso, pues, según casi todas las encuestas, tiene menos de 10% de aprobación. Es decir, la ciudadanía también cuestiona a los parlamentarios. Yo creo que sí cuestiona a los parlamentarios, tal vez porque no están informados de lo que venimos haciendo. Hay leyes que vienen favoreciendo a comunidades enteras, como es, por ejemplo, la población magisterial, como son, por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional, etcétera. Hay leyes tan importantes que venimos sacando, pero que lamentablemente la población no está enterada. Yo tengo que reconocer en Hernando Guerra García de que como presidente de la comisión lo primero que ha hecho es poner en mesa el tema del adelanto de elecciones. Pero también tengo que reconocer el argumento jurídico contundente del congresista Muñante, que esta mañana expresó por qué esos dos proyectos presentados como están presentados eran inconstitucionales y además eran populistas, es decir, no respondían a la solución de la crisis política que no ha empezado este año, sino esto viene evolucionando desde hace tiempo atrás. Por tanto, la Comisión de Constitución, presidido por Hernando, seguramente va a tener mucho que hablar y mucho por aportar, porque esta mañana, después del debate que tuvimos, él dijo lo siguiente: ahora falta que vengan los especialistas constitucionalistas y también falta escuchar al pueblo. Pero ¿por qué sería inconstitucional si se optó por una figura parecida? Es más, por el adelanto de elecciones en el año 2000 ante la fuga de Alberto Fujimori y su renuncia por fax. Se tuvo que justamente adelantar las elecciones, ¿no? Y tuvimos el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Quiero aclararte un tema que es importante y cuando quieras te muestro el documento. El presidente Fujimori nunca renunció por fax. Eso es algo que quedó porque el señor Henry Pi dijo: he recibido la renuncia por fax. El documento está en el Congreso, cuando quieras lo podemos ver. ¿Y cómo renunció Fujimori?
renunció con una carta que se le entregó al secretario de Palacio, el secretario de Palacio la llevó al Bueno, Congreso. pero renunció, ¿no? Por todo lo que fue el latrocinio de los 10 años de Fujimori. Estoy aclarando que no renunció por Porque fax. incluso postuló en Japón, usted recordará. Estoy aclarando que no renunció por fax y que hay que ser precisos. Y no hay que molestarnos cuando alguien hace una No precisión. me molesto, también hago hay unos recordaris históricos que son importantes, ¿no? Ya, esto no lo he recordado porque es un hecho que no se cuenta. Y entonces hay que decir, porque se va inscribiendo la historia de manera tergiversada. Pero volviendo a lo anterior, a ver. Que tiene que ver con que, a ver, planteaba el congresista Valer que según Muñante un adelanto de elecciones sería inconstitucional, pero se aplicó una figura de este tipo justamente en el año 2000. Es decir, no es constitucional desde el momento que no está planteado en la Constitución, pero precisamente el proyecto de ley lo que busca es, oigan, abramos en esta situación y podemos contemplar este tema. Porque sería una reforma constitucional. Claro, y por eso pasa por la comisión. Ahora, lo que plantearon él y otros congresistas es que hay otro tema que no se ha puesto en los dos proyectos de ley y que deberían escucharse a los especialistas, que es, a ver, las elecciones no las convoca el Congreso, las convoca por Constitución el presidente de la República. Entonces, ahí hay un tema como un vacío. Es decir, uno puede decir, adelanto las elecciones, y el presidente puede decir, bueno, yo no las convoco. Y podríamos llegar a una polarización peor. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, la congresista Tudela. Pero a lo que se refiere el tema de decir que no está contemplado, es que no está contemplado en el orden que el modelo constitucional da. Y el orden que el modelo constitucional da es, acá no se puede hacer, vamos a cambiar las reglas de juego cuando la situación está complicada. Cuando hay un grupo que no puede vacar o cuando hay un grupo que quiere que vacar, entonces cambiamos la regla de juego. Entonces, esto es lo que se cuestiona, porque se dice, somos un modelo que precisamente, nos guste o no, blinda y protege al presidente. Y lo que ha existido hasta ahora es que ha funcionado. O sea, ese blindaje al presidente constitucional ha funcionado y también ha funcionado de una parte del Congreso, porque cuando se dice el Congreso tiene un descrédito, yo sí quiero señalar, y yo creo que hay por lo menos dos congresos. Los que hemos dicho, vaquemos al presidente desde el principio y lo hemos intentado, y los que no, a los que yo respeto, que lo han protegido y le han dado sus votos, y por eso estamos en ese impasse. Y creo que producto de ambas posiciones, el descontento de la gente es al final la suma de ambos. Porque los que quieren vacarlo están descontentos con nosotros que no hemos podido vacarlo. Y los que quieren protegerlo están descontentos con ellos porque dicen no lo están protegiendo bien. Suma bien complicada para una institución. Me imagino, es difícil y por eso en esa suma la pregunta es ¿cuál es la salida? O simplemente pues habría que empezar a sincerarnos y decir que, ¿sabes qué? La salida es esperar al 2026 porque no hay los votos para vacar a Pedro Castillo y porque la mayoría de congresistas no quiere adelantar las elecciones. No, y además porque los 87 votos no se consigue ni para la reforma constitucional ni para la vacancia. Además, una disposición transitoria acuñar en la actual Constitución no es concordante con la realidad actual por la siguiente razón. Se impuso o se acuñó aquella disposición transitoria en la época del señor Alberto Fujimori porque él había renunciado. Pero el actual presidente de la República no ha renunciado. Sigue en ejercicios de funciones y por tanto él es el único que puede convocar a elecciones, como ha dicho Hernando. Y si ponemos una disposición transitoria sería inconstitucional y el Poder Ejecutivo puede plantear una acción de competencia. En consecuencia, habríamos trabajado en vano y nuevamente el desprestigio para el Congreso de la República. Por eso que los miembros de la Comisión de Constitución estamos debatiendo y con toda seguridad creo que habemos gente formada al interior de la Comisión de Constitución, presidido nada menos que por Hernando, que vamos a dar la talla. Y, a ver, justo sobre ese punto, habría una idea interesante en el debate, no sé si es técnicamente legal, lo planteaba Susel Paredes, que claro, no existen los 87 votos para ir a hacer una reforma constitucional, como no hay 87 votos para la vacancia presidencial en este momento, pero se podría ir hacia una aprobación por mayoría simple, es decir, 66 votos, como se hizo en la legislatura pasada, y consultar a través de un referéndum a la población si quieren pues un adelanto de elecciones o no. ¿Es viable esto? Sí, se comentó. Yo creo que es viable. Puede ser una de las figuras. Es más, creo que sería la figura más rápida si es que avanzamos en este tema. Repito, hay que ampliar la discusión y creo que hay que ampliarla a nivel nacional, ¿no? Pero creo
que hay que ser muy claros en qué se pone en ese referéndum. Porque si abrimos la puerta y se ponen otros temas, y se quieren poner temas que la nueva Constitución, etcétera, podemos abrir, como dijo la congresista Juárez, una caja de Pandora, ¿no? Lo otro, y otro cuestionamiento que se ha hecho, y ojo, no lo estoy poniendo defendiéndolo, sino para ilustrar la discusión, ha sido, bueno, nos vamos a una elección con este gobierno controlando el Ejecutivo. Nos vamos a una elección con este gobierno y todas las mañas que estamos viendo y con los mismos organismos electorales y los mismos temas, ¿qué nos asegura que tendremos otros resultados? Esos son los otros cuestionamientos. Pero sin embargo yo quiero decir lo siguiente, yo sí creo que tenemos que ponernos los congresistas en el caso de tener que irnos. ¿Y por qué tenemos que ponernos en ese caso? Porque si la situación sigue avanzando y se demuestra insostenible, nosotros tenemos que decirle a la nación, se irá el presidente y nosotros con él, para que no se interprete el tema como un tema de, nos vamos a vengar, ¿no? Y además lo que perdimos las elecciones, no, nos iríamos todos. Y yo creo que eso es una posibilidad que hay que dejar abierta, que hay que seguir discutiendo. Ojalá viniera la vacancia y ojalá puedan venir otros mecanismos que estamos abriendo en la Comisión de Constitución. Hay quienes están planteando bajar la valla y hay los que están planteando la suspensión del presidente. Vamos a ir con eso, también es muy interesante. No sé si es viable también desde el punto de vista constitucional en realidad, pero me interesa el tema de los votos para la vacancia, que bien ha apuntado usted. No se tienen los 87 votos para una reforma constitucional directa aprobada desde el Congreso, pero sí se podría ir al referéndum que fue planteado el día de hoy. ¿Por qué no consultarle a la población? ¿Por qué no decirle a todos los peruanos si quieren un adelanto de elecciones? Es decir, que se vaya el presidente Pedro Castillo y que se renueve el Congreso de la República. Y además, ¿por qué no ver y hacer esas reformas adicionales que necesitamos en el sistema electoral, quizás para fortalecerlo, mejorar o no volver a repetir una situación de este tipo? Creo que sí. Yo creo que no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que consultarle. Por ejemplo, ya hemos aprobado la bicameralidad y en este momento está en reconsideración, pero suponiendo que se ratifique, vamos a ir a un referéndum, porque así manda la Constitución, para la bicameralidad. Entonces, pero no consultemos solamente una pregunta, sino consultemos 2 o 3. Entre ellas, por ejemplo, si vamos a una nueva Constitución o vamos a reformar la Constitución. Pero yo quisiera reflexionar sobre esto antes de ir a este referéndum. ¿Qué es lo que esperamos? Se supone que lo que esperamos es mejor de lo que tenemos. Pero ¿quién garantiza que los que vienen van a ser mejor que nosotros? Creo que a nosotros nos eligieron por 5 años y durante estos 5 años tenemos que demostrar que estamos en la capacidad de poder reformar, de poder darles instrumentos de salida al pueblo del Perú. Y no solo eso, sino que hay que hacer reformas estructurales de la ley orgánica de partidos políticos, por ejemplo, de la ley general de elecciones. Hay que hacer una reforma general del procedimiento electorales de los 3 gobiernos, gobierno local, gobierno regional y nacional. Pero ¿cuán sostenible? A ver, entiendo la necesidad de reformas en el sistema político y una serie de reformas que faltan en este país, evidentemente, pero ¿cuán sostenible es el gobierno del presidente Pedro Castillo? Es decir, ya nos estamos acostumbrando, valgan verdades, a escándalo tras escándalo. Y claro, tiene cierta lógica pensar, a ver, ¿se va a ir el presidente, se va a quedar el Congreso de la República o usted ve sostenible este gobierno y este Congreso hasta el 2026? Mire, yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar en la votación que hizo el pueblo. El pueblo votó por una persona. Esa persona es el señor Pedro Castillo Terrones. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar el proceso electoral y el periodo para el cual fuimos electos o fueron electos. No podemos de ninguna manera pensar
en las coyunturas circunstanciales, debilitando la jefatura de un Estado. A ver, para pasarle la pelota, eso de coyunturas circunstanciales, a ver, suena técnico, pero lo que estamos hablando pues es de acusaciones de corrupción tremenda, de ser la cabeza de una organización criminal. Perdóneme, perdóneme. Sí, por favor. No son acusaciones, don Omar. Son Fiscalía investigaciones. La acusación constitucional, la acusación de la Fiscalía es cuando va al Poder Judicial y cuando ya el Poder Judicial va a hacer control de acusación. Lo investigan por ser la cabeza de 4 organizaciones criminales. Pues es 70. A ver, uno de los argumentos que me parecieron interesantes hoy día en la mañana fue el de la congresista Tudela. Y lo voy a desarrollar muy brevemente. Si nosotros, decía ella, cambiamos y buscamos que salga el presidente, lo que estamos es creando un antecedente que se pueda volver a repetir. Y lo que una constitución busca es en realidad la permanencia del orden. ¿Qué nos asegura, decía ella, que al próximo presidente no se le haga lo mismo? Y para que no se le haga lo mismo, el próximo presidente va a ir pues, al populismo, porque va a decir, bueno, mejor me dedico al populismo. Y entonces, con una aparente salida, uno puede meterse en un problema mayor. Lo que a mí me queda claro es que hay que hacer una reflexión adicional. Creo que en general puede haberle faltado sustento a ambas posiciones. Me parece que es una posición política que hay que analizar y que tenemos que ponernos en ese caso. Pero me queda claro también que nosotros no podemos actuar por vía de la excepción. El derecho no es la excepción. El derecho tiene que buscar que exista permanencia, ¿no? Ya, pero en ese camino, a ver, para sacar algunas conclusiones, nada más, en ese camino importante además de que no se puede legislar tampoco con nombre propio, vuelvo a reiterar, la salida de esta crisis se ve sumamente lejana, es decir, entonces nos empezamos a poner de acuerdo, Congreso y Presidente, y asumir que esto va a durar hasta el 2026, pero ¿no? Un Estado está compuesto por 3 poderes. Confiemos también en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia. No podemos nosotros solo pensar en que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que dar solución a este problema. Ya la Administración de Justicia, integrado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, ha empezado a investigar a un presidente de la República en funciones, lo que nunca se ha dado en la historia republicana. Eso es un paso hacia adelante. Ahora, yo veo estos caminos, porque la pregunta es ¿qué caminos? Yo la verdad es que no me quiero poner en el camino en que tengamos que esperar a que termine el gobierno del presidente Castillo, porque pero en este momento pareciera que es el único, ¿ah? Yo nunca pierdo las esperanzas de que las cosas cambien. Número 1, creo, y así lo ha dicho además la presidenta de nuestro partido, que reiteramos que puede haber una vacancia. 2, yo no descarto que renuncie el presidente o que se vaya y no regrese. 3, hay el camino de la suspensión. El congresista Muñante ha pedido un proyecto para ver el tema de la suspensión. 4, hay el camino de reducir la valla, y es un camino constitucional también, tan constitucional como el otro. Y 5, por último, también hay el poder aprobar esto con lo que hemos empezado. Sin embargo, en el medio, y sí lo han dicho, creo que la mayoría, deben haber algunas reformas políticas y electorales. Ir a elecciones con la misma ley de partidos, con la misma ley de elecciones, con un jurado incompleto, es ir al mismo resultado si tenemos además al señor Castillo en el gobierno, experto en manejar estas cosas. Hay 2 puntos Mire, claves. para nosotros hay también salidas, como por ejemplo la concertación de poderes. Recordemos lo que en algún momento dije, el problema de España. Vivía una situación parecida en 1977, después de Franco. Los partidos políticos no se podían ver, las cámaras no se podían ver, los sindicatos no se podían ver, ni siquiera querían asistir a la mesa de conversación, ¿de acuerdo? Que al final los sindicatos tuvieron que firmar el pacto de la Moncloa. Creo que nosotros podemos llegar a una solución de gobernabilidad equilibrada, donde participen los 3 poderes, pero con un pacto social nacional, con cuerdas controladas. Esto significa que ese pacto será la guía hasta el año 2026. Le pregunto, dado que lo ha puesto sobre la mesa, ¿se puede concertar con el gobierno del presidente Pedro Castillo todavía? Y sumaría, ¿se puede creer en la palabra del presidente Pedro Castillo así dijera que va a concertar?
A ver, el pacto en la Moncloa yo creo que fue otra situación. No estaba en el gobierno en España una banda. Uno hace pactos, Omar, con todo respeto, con caballeros. Y yo no creo que el presidente de la República se comporte como un caballero. Su palabra hasta ahora nos ha demostrado que no vale. Y yo creo que no es posible concertar. No le tengo miedo que los congresos se enfrenten. Los congresos están hechos para enfrentarse, para oponerse y para buscar las maneras constitucionales, y si esta del adelanto la es, que sea, para sacar a alguien de la presidencia de la República por las vías democráticas. Esto no es ni un golpe de Estado en ninguno de los casos. Justamente la posición de Fuerza Popular es esa. Yo respeto su posición contundente, radical, disciplinada, de no ir a la conversación. Pero hoy el presidente del Congreso de la República, del Congreso de la República, presidente de los 130 parlamentarios, ha dicho: acepto la invitación del presidente constitucional. Voy a ir a conversar, porque el presidente constitucional ha cruzado una tarjeta de invitación y él ha aceptado. Esa es la forma. Porque si estuviéramos con la posición de Fuerza Popular, seguramente el presidente del Congreso hubiese dicho: no, somos el primer poder del Estado, que él venga. Claro. Pero, ¿no es cierto? Pero vemos ahora a un presidente del Congreso de la República ponderado. Creo que todavía no he dicho que va a ir, ¿no? Sí. Sí, ya. Allá. Un hombre de altas cualidades morales, altas cualidades éticas, Sí, alta claro, pero, cualidad a ver, de formación de Estado. No tiene asidero, digamos, la duda, al menos, que tienen Pero en esto es Fuerza una Popular, bancada. porque el presidente de la República ha faltado pues a su palabra más de una vez, congresista Valer. Mire, yo creo que la prensa, no es por nada, pero la prensa informó lo que le conviene. A ver, le hago recordar, Mire, y nada más, mire, para que no nos mire, eche la culpa. mire. Fue, ¿cómo se llama? El cardenal que fue a visitar justamente al presidente de la República, Mire. y el presidente le dijo: oye, voy a hacer cambios, No, voy a cambiar pero a ¿quién al dijo premier, eso? El cardenal, el presidente no. Yo Para no mí, creo- el cardenal yo no creo que el mintió. cardenal Barreto No, mienta. el cardenal Barreto es la segunda vez que miente. No es la primera. Es la segunda vez que miente. El presidente en ningún momento dijo que él iba a ser el vocero del gobierno. Entiendo lo que le dijo al cardenal, es que No. iba a cambiar a Aníbal Torres. Creerle al presidente de la República a estas alturas del partido es casi una ingenuidad, mi estimado amigo. No, pero al final no. Ya es, repito, cuando se juzga al Congreso, creo que no se tiene que juzgar a un solo Congreso. Hay por lo menos dos Congresos. Un Congreso que le va a seguir protegiendo al presidente de la República, y un Congreso que hemos dicho desde el principio: vacarlo, que se vaya, que renuncie, por todos estos temas. Hay quienes ahora, antes blindaban y ahora dicen: no, ya vámonos todos, está bien, mejor, enhorabuena que comencemos a reflexionar. Yo creo que se alcanzarán los votos al final, y no pierdo la esperanza de vacar al presidente de la República, y creo que estarán los votos del congresista Valer y de otros. A ver, hay otra, no lo sé, francamente, pero hay otras dos alternativas que se han planteado hoy que tiene que ver, bueno, no se pudieron ver, con reducir el número de votos para la vacancia presidencial que planteó Diego Bazán, de Avanza País. Nuevamente, un proyecto de este tipo, ¿es constitucional? No es, a ver, yo puedo ser muy crítico con el presidente, pero no es buscar sacarle la vuelta también a la norma. Según el doctor Víctor García, es inconstitucional. Primero, porque estaría vulnerándose la esencia de los principios principales de la Constitución del 93. La Constitución del 93, a pesar de que se hizo en un escenario diferente a una democracia, es una de las mejores constituciones porque permitió el crecimiento económico, etcétera, pero bajar la valla es atentar contra la fortaleza que tiene todo jefe de Estado. Porque esa fortaleza y ese equilibrio, esa seguridad jurídica permite mayor inversión internacional. Ahora, no sé si, A ver, pero- si estoy en lo correcto, sí. pero solo para acotar ahí, me parece que lo de los votos no está en la Constitución. No está en la Constitución, está en el reglamento. Así es. Y la valla era menor.
Es el presidente, en el gobierno del presidente Toledo, si no me equivoco, que se le consulta al Tribunal Constitucional porque él tiene miedo de que lo vaquen. Y entonces el Tribunal Constitucional dice, sería bueno que la suban. Y por eso se cambia el reglamento. Pero en realidad podría cambiarse el reglamento perfectamente. No es que sea una recomendación así estricta del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el presidente Fujimori fue vacado con muchísimo menos votos con esta Constitución. Con mayoría simple, si no me equivoco. Y creo que menos, porque se pidió que no votaran, creo que algunos de los que habían estado... Sí, fue una situación muy particular. Y fue un grupo bastante reducido. Entonces, ¿es posible? Yo creo que puede ser posible. Hay que analizarlo. Y por eso estamos invitado al congresista Bazán para que la próxima semana venga, porque esa es la obligación de una comisión de Constitución, escuchar las diferentes posiciones, luego formar opinión. Sin demorarnos, pero tampoco sin estar apresurándonos porque alguien diga hay que correr. Mire, el reglamento del Congreso se ha modificado cuantas veces se ha querido, por ejemplo, en esta legislatura. Muchas veces se ha estropeado el mismo derecho interno positivo del Perú. O sea, porque se tiene mayoría en la oposición. A veces se aprueba casi sin reflexionar, solo por satisfacer una posición política. Creo que esa no es la posición de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución es la referente de todas las decisiones que se tome al interior del hemiciclo y del Congreso. Por eso que nosotros, los miembros de la Comisión de Constitución, presidido nada menos por una honorable persona como Hernando, siempre se lo he dicho, ¿no? Vamos a dar la talla de no vulnerar, de no debilitar la vacancia presidencial. Porque en la Constitución al presidente solo se le puede vacar, ¿no?, por incapacidad moral permanente, que hasta ahora el Congreso de la República no ha tomado una decisión sobre el concepto general de la vacancia o de la definición. De la decisión de este concepto que el Tribunal Constitucional se lavó las manos en su momento. Y ese es otro Entonces, punto. ahora, utilizar el reglamento para bajar la valla me parece que es vulnerar definitivamente la Constitución del Perú. Y ese es otro punto interesante, ¿no? Porque el congresista Eduardo Málaga Trillo, independiente en este momento, presentó, entiendo está ya casi terminando, una tercera moción de vacancia, nos contaba sumamente argumentada con todas estas investigaciones, además de las designaciones fallidas que ha ido teniendo el presidente de la República. Pero claro, puede presentar pues una tesis de Harvard, pero finalmente es la fuerza de los votos lo que determina la vacancia. Así es. La fuerza de los votos determina que algunos no vean la inmoralidad del presidente de la República. Y otros, a pesar de que no tenemos los votos, lo hemos visto desde el principio. Y hay otros que ahora recién comienzan a convencerse, o como que no votaron, dicen, bueno, vamos a buscar algunas otras formas. Repito, en buena hora. Pero para nosotros la incapacidad es clara, evidente, y será cada vez más evidente, y esa evidencia se abrirá paso, y ojalá también, ahí se hace otra vía, que pueda avanzar el tema fiscal y pueda también la fiscal llevar un tema a acusación. Ahí también hay que regular. Suponiendo que se baje la valla, de inmediato seguramente los que no queremos que realmente se estropee la jefatura del Estado, nosotros activaremos la Carta Interamericana. Porque esa es una vulneración directa a la democracia por el solo hecho de tener una dictadura de votos en el Parlamento. Una última pregunta sumamente corta, nos ganó el tiempo. Willy Huerta, ministro del Interior, ¿debe ser censurado por el Congreso de la República? ¿Sí o no? Y yo no puedo adelantar opiniones de mi bancada, no soy el vocero y todavía creo que no lo hemos terminado de definir, pero personalmente creo que deberíamos ir por ahí. Bueno, en nuestro caso, como ustedes saben, nosotros venimos criticando ya la gestión del ministro del Interior. Creo que él está preparado para seguir siendo abogado de la Iglesia Católica y no para ser ministro del Interior, porque esta tropelía que ha cometido ayer, atentando contra la poca imagen que queda de la presidencia del Consejo de Ministros, pues dice mucho.
Muchísimas gracias para ambos. Gracias, Encantado de tenerlos. Héctor Valer, congresista de Perú Democrático. Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución. Y justamente vamos a hablar de lo ocurrido el día de ayer en torno al coronel Harvey Colchado, ¿no? Que ha estado en el